Ya estamos de regreso en Contigo de 1 a 3 y me encuentro muy feliz porque ya nos está acompañando Alfonso Benito Fraile y nos trae un tema muy interesante que déjenme primero saludarlo. ¿Cómo estás? Muy bien, Susana, mucho gusto. Qué bueno. A ver, ¿de qué nos vas a platicar en esta tarde? Vamos a hablar de resiliencia. Resiliencia, ¿ok? Eliu, ¿tú sabes qué es eso? Fíjate que tengo por ahí una idea, pero me gustaría más que nos explicara a fondo porque yo sé que a lo mejor es un tema que no toda la gente está como adentrado, ¿no? Claro que sí. Mira, la palabra resiliencia viene de la física, Ok. que consiste en la resistencia de los materiales ante la torsión, es decir, cuando se parten o se doblen, qué tanta resistencia tienen. De ahí viene el término en su origen. Ok. Que aplicado a las personas tiene que ver qué capacidad tenemos para aguantar las dificultades de la vida o un mal envite de la vida, ¿no? A veces, pues oye, te despiden de un trabajo, te divorcias, hay una discusión, te ha salido mal un programa, una sesión, quién sabe, hay muchas ¿Qué quiso razones. decir con eso? Nada, hablamos de otro siempre. Ah, bueno, perfecto. Entonces, en esas situaciones tienes dos opciones, o te hundes y entonces te vas también destruyendo a ti mismo, Claro. o eres capaz de levantarte y continuar, ¿no? Dicen que, por ejemplo, lo representan con el bambú, porque es una planta que tiene mucha resistencia, ¿no? Por mucho que el viento sople, nunca lo parte. Entonces, Ok. un poco tiene que ver ese símil, ¿no? Por mucho que las dificultades nos azoten, el no partirnos, el no hundirnos en ellas. Híjole, yo creo que sí es bien importante porque digamos que es un nivel que todas las personas tenemos, pero hay quienes están muy bajito de ese nivel y hay quienes lo tienen bastante alto de que dices, hay personas que tú las ves que les está pasando 1000 cosas en la vida y dices, oye, es tan fuerte como una roca, y hay personas que al primer, no sé, cosita mala que les pasó ya están en un mar de lágrimas y ya Es el están fin de del que, mundo. sí, ya me voy a morir mañana y no sé qué pasó. Entonces, yo creo que sí es bien importante. ¿Cómo podemos hacer nosotros para ir agarrando un poquito cómo pudiéramos decir, Estilo de vida. pues sí, estilo de vida, esta resiliencia entre nosotros? Hay, bueno, uno, como siempre, es trabajar en uno mismo y en su autoestima, ¿no? El ser capaz de reconocer aquello en lo que somos buenos, porque siempre somos buenos en algo, solo que a veces no nos lo creemos. Tiene que ver con ver la vida de una manera positiva, de una manera optimista, ¿no? Es decir, hay cosas que no están en nuestro control y que simplemente ocurren y no por eso tiene que decir que nosotros seamos malos o peores personas o hayamos fracasado, ¿no? Y tenemos que también aceptar que hay cosas que ocurren en la vida y así son, ¿no? Es también como el dicho este que dicen, ¿no? Dame, Señor, la capacidad para cambiar lo que puedo cambiar, para tener la paciencia de aceptar lo que no puedo cambiar, pero sobre todo el discernimiento para saber cuál es uno y cuál es otro, ¿no? Porque a veces nos enfocamos en querer cambiar lo que no podemos o no está en nuestro Exacto. control. Exactamente. ¿Y cómo le podemos hacer si no somos nosotros los afectados? Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que Eliu aquí es el fuerte, es el que no le pasa nada, es un bambú. Y si a mí me pasa algo, ¿de qué manera él me podría ayudar para decirme, hey, o sea, no te sientas así, no pienses que es el fin del mundo? ¿De qué manera podemos ayudar a esa persona? De una manera un poco indirecta, porque finalmente el que tiene que cambiar va a ser la persona, ¿no? Y yo creo que la manera de ayudar es, uno, en ver o hacerte reflexionar sobre si está en tu control o no, qué lecciones puedes aprender de eso, cómo, bueno, pues ha pasado algo malo, pero no se acaba el mundo, o sea, la vida continúa y hay que ir a por el siguiente proyecto, de recordarte o hacerte recordar qué cualidades tienes, qué logros has logrado hasta ahora, qué éxitos has tenido, etcétera, ¿no? Ir por ese lado, ¿no? Fíjate, iba a decir algo bien importante, que muchas veces siempre le vemos el lado negativo a las cosas y pocas veces le sacamos lo positivo a las cosas malas que Sí. nos ocurren. Entonces, yo creo que ahí puede ser una gran diferencia, ¿no? Digo, en lo personal siempre, yo soy una persona que no siempre me va todo, pues digo, yo creo que a la mayor parte de la gente, ¿no? No sé, Tenemos nuestras altas y bajas un todos. ejemplo es que, no sé, de repente mi coche lo chocaron por cuestiones de la vida y mucha gente me decía, o sea, sí llega el momento en el que dices, bueno, pues te molesta, te incomoda la situación, pero luego me dicen, oye, pero no estás súper enojado y no sé qué. Les digo, no. ¿Y por qué? Y yo, pues, porque ocurrieron las cosas. Digo, al final de cuentas, por algo tenía que pasar, no sé. Y tratar de verle el lado positivo, ¿no? Siempre tratar de ver el lado positivo a las situaciones, porque si yo creo que le vemos siempre el lado negativo, vamos a ir perdiendo como este nivel de resiliencia. Creo que sí, y al final, pues oye, si ya es bastante igual doloroso el golpe, la reparación o lo que sea, si encima te vas hundiendo tú mismo en la miseria, por así decirlo, es como que al final ya no solamente ese aspecto, sino que vas teniendo toda tu vida un poco de esa negatividad, ¿no? Entonces, es ver, oye, pues pasó, no puedo cambiar lo que ya ha pasado, Claro. pero sí Exacto. puedo actuar sobre lo que me queda por delante por hacer, ¿no? Por ejemplo, y también hay otro elemento que es el tener un propósito de vida, ¿no? Hay un escritor o un psiquiatra que se llama Viktor Frankl que escribió un libro que era El hombre en busca del sentido. Él era un psiquiatra suizo que estuvo en los campos de concentración nazis
Y al final él decía, ¿por qué hay prisioneros que sobreviven y que tienen un buen ánimo y hay otros que los ves ya muertos en vida? Y él lo que identificó y a partir de ahí desarrolló una teoría era el sentido o el propósito que también quedas a tu vida, ¿no? El trabajar con un propósito o el vivir con un propósito en la vida, ¿no? Bueno, yo al imaginarme vivir en esa época y en esa situación, la verdad es que yo creo que tienes que tener no sé, tener un pensamiento muy fuerte de ser positivo, porque realmente esa época fue tan difícil. Yo creo que incluso la época actual también es difícil. Sí, claro, ¿no? claro. La época en la que estamos viviendo, porque obviamente cada vez requieres más cosas para encontrar un buen trabajo, para tener un buen estilo de vida y sobre todo eso, que nos vamos creando todas estas ideologías, entonces cada vez te vas exigiendo más y al final de cuentas es cuando dices, oye, es que no tengo claro mi propósito en la vida, simplemente estoy trabajando por hacer, estoy viviendo por vivir, y es cuando deberíamos de reflexionar y decir, a ver, ¿qué es lo que quiero, qué es lo que necesito para saber qué es lo que me va a afectar y qué es lo que no me va a afectar? Así es, ¿no? Y es un tema yo creo muy importante también en el ámbito de la educación de los jóvenes. Cada vez vemos más cómo los jóvenes con cualquier tropiezo se frustran, se desesperan y hay que reforzar esa parte de que a veces hay cosas que ocurren y a por lo siguiente, pero no se acaba el mundo ahí, no. Y también igual no consentir demasiado también a los niños, a los jóvenes, ¿no? Porque al final les damos todo y es como que no queremos que lloren ni un microsegundo porque entonces, ¿qué va a pasar? No. Entonces hay que también educar en esa parte de frustración y de tolerancia a esa frustración, ¿no? Definitivamente. Algo que mencionó Eliu y que a mí me gustaría comentar, recientemente vi un video que a mí me dio muchísima risa, que se llama Pollito Tropical, así lo encuentran a la persona, pero realmente es cierto, hay veces que una persona amanecemos con el mejor humor del mundo, positivos, que hoy vamos a ser exitosos y demás, pero luego viene otra gente y te apaga todo ese positivismo, de ponerlo de alguna manera, porque ellos vienen con una idea negativa de ciertas cosas. A lo mejor no son cosas que te afectan directamente a ti, pero estar escuchando que ellos son tan negativos con su vida como que también... Te contagia. Ajá, te contagian eso. Eso también puede suceder bastante. Sí, porque al final, no lo comentamos cuando hablamos de inteligencia emocional, pero las emociones y el estado de ánimo también se contagian, ¿no? Sí, claro. Hablan de células espejo y entonces a veces te pasa eso, ¿no? O sea, tú vienes, a veces te pasa, llegas a casa de buen humor y te encuentras igual a tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu pareja, que ya tiene un mal día o lo que sea, y de una manera u otra te transmite esa emoción y tú vas bajando un poco ese nivel, ¿no? Hasta te ponen de mal humor. Pero yo creo que incluso podemos hacer lo contrario, ¿no? Ayer también, de hecho, veía en redes sociales un video de una chica que de repente va con su celular y ya se estaba grabando y llega y le toma la mano a un joven o le da un beso a un señor. Entonces, incluso un señor voltea ya, una persona grande, y voltea y le dice, me acabas de hacer el día. Entonces, como el simple hecho de hacer también una cosa positiva nos ayuda bastante y cambias ese estado de ánimo de las personas, ¿no? Sí, ahí también, hablando de vídeos chistosos, hay también un experimento así de dos actores en un tren que se ponen a reír fingidamente realmente, ¿no? Porque están actuando. Y al final, ¿cómo contagian a todo el vagón esa risa, ¿no? Entonces, es trabajar en ese ámbito de mentalidad positiva, de emociones positivas y de ver de que, oye, ha pasado esto, ¿qué hacemos para que no vuelva a pasar o cómo avanzamos al siguiente, ¿no? Perfecto. Exactamente, pues bueno, así muchísimos más videos que hemos visto acerca de eso, pero realmente yo creo que hay que hacer lo posible, como dice Liu, de tratar de ser el bambú, en este caso, tratar de que no nos afecte. Por ejemplo, ahorita me pasó un accidente con mi maquillaje, se me rompió y pues ni modo, o sea, ni modo de ponernos a llorar ni nada, pues simplemente hay que comprarse otro y así. Con esas cosas que son pequeñas, yo creo que hay que hacerlas y aplicarlas con cosas también importantes en la vida. Exacto. Ya si no tienen solución, como la frase que dices, ya no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si la tiene, también ¿para qué te preocupas? O sea, realmente hay que ser positivos. Perfecto, pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta tarde y pues que nos traiga estos temas que yo creo que la gente también, por ahí empieza el medio debate y el adquirir este conocimiento, porque muchas veces sabemos cómo debemos hacer las cosas, pero si no hay alguien que nos dé ese empujoncito, que nos diga, oye, acuérdate que esto es así, de repente se nos olvida. Entonces, qué importantes son este tipo de temas. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a nuestros televidentes. Claro que sí. Y vamos a continuar con más, Susi. Nos vamos a una pausita. Nos vamos a una pausa, pero le invitamos a que se quede con nosotros. Regresamos en un momento. Esto es Contigo de 1 a 3.